En marzo de 2001, este hombre se citó con un ingeniero de Berlín. Lo llevó a su casa y lo mató. En los meses siguientes, con el consentimiento de su víctima, cenó su carne. Sabe a cerdo, un poco más fuerte y es algo más sustanciosa. Fue un crimen que consternó al mundo entero. Uno de los primeros casos en la historia de lo que se llama canibalismo por amor. Y revelaba un aspecto de la sexualidad humana que para la mayoría de nosotros es absolutamente incomprensible. Mi nombre es Armin Meiwes. Nací en 1961. Soy ingeniero informático de Rothenburg, Alemania. Maté a un hombre, lo descuarticé y lo comí. Desde entonces siempre lo llevo dentro de mí. La mañana del 10 de diciembre de 2002, la policía de Rothenburg, Alemania, acudió a esta recóndita granja sin previo aviso. Se guiaron por el chivatazo de un joven estudiante austriaco. El estudiante estaba convencido de que el hombre que vivía en esta casa había asesinado y comido a otro hombre. Y seguía buscando a otras víctimas voluntarias en internet. La policía tardó 1 hora y media en inspeccionar la casa. En la cocina, encontraron un congelador con un falso fondo, ocultando lo que el sospechoso alegaba ser paquetes de carne de jabalí. Pero el contenido no era carne de jabalí, era la carne de este hombre. Y en el jardín fueron encontrados otros restos humanos. Había grabado en vídeo cada detalle sangriento de la matanza. Y el vídeo fue la prueba fundamental para el argumento fiscal, para quien probaba que Meiwes asesinó a su víctima por su propio placer sexual. En un juicio celebrado en Frankfurt, en mayo de 2006, se le encontró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. Desde su celda en la cárcel, Meiwes nos da acceso exclusivo a la historia de lo que ocurrió aquella noche. Y nos explica cómo estaba tan atormentado por los demonios de su pasado que acabó asesinando y comiendo a un hombre. Esta es también la primera vez que un equipo de grabación tiene la posibilidad de acceder a la misma escena del crimen, la casa en la que Meiwes asesinó a su víctima y en la que cenó con su carne durante meses. Comió la carne como si fuera un filete o carne de ternera con vino tinto y patatas. Para el señor Meiwes, comerlo era algo muy importante. Una serie de fotografías personales y vídeos domésticos nunca vistos anteriormente desvelan la vida de un hombre que se iba a convertir en el caníbal más famoso de Alemania. En el año 2000, Armin Meiwes colgó un anuncio en internet. Entró en contacto con Bernd Brandes, un ingeniero de Berlín que se ofrecía a ser sacrificado. Acordaron conocerse. Estuvimos enviándonos correos electrónicos y chateando por internet desde enero. Habíamos hablado con detalle de lo que iba a suceder. Bernd tenía unas ideas muy extrañas y pautas sobre cómo había planeado su final. Cuando bajó del tren yo estaba nervioso y excitado. Cuando hay que comerse un cuerpo, este tiene que estar muerto, está claro. El señor Brandes colocó su pene encima de la mesa y el señor Meiwes cortó el pene con un cuchillo. Dio un grito horrible, pero relativamente corto, quizá unos 20 o 30 segundos. La sangre salía de la herida abierta como de una fuente. El profesor Bayer, psiquiatra y testigo como experto en el juicio, ha llegado a afirmar que Meiwes no es un peligro para la sociedad porque controla lo que hace. Armin Meiwes padecía un grave desorden de las preferencias sexuales, o sea, una parafilia, pero era perfectamente capaz de controlar sus impulsos. Yo había contestado un anuncio que él había puesto en internet. La palabra que me atrajo era cena o tu cena. Y el texto decía: te ofrezco la oportunidad de comerme vivo. Quien realmente quiere hacerlo necesita una víctima auténtica. Meiwes había encontrado en Brandes la víctima ideal. Alguien cuyas fantasías le iban a dar el perfecto contrapunto a sus propias fantasías. Y aunque Brandes era un hombre que no tenía claro lo que quería, sí estaba seguro de una cosa: el deseo de que le infligieran dolor. Juntos iban a formar una unión tan diabólica que hoy día uno de ellos está muerto
y el otro condenado a cadena perpetua. Yo estaba esperándole en el andén. Aproximadamente una hora después llegaron a Rothenburg. Ya había planificado anticipadamente que Mavis grabaría casi todo lo que iba a ocurrir. Era un hombre que estaba muy bien. Sí, habíamos mantenido relaciones sexuales porque él quería, pero él no disfrutaba del sexo. Él dijo, no puedes hacerlo, eres demasiado débil. No puedes infligirme el tipo de dolor que yo quiero. Alrededor de las 6:15 o 6:30 de la tarde, él dijo, ya no aguanto más, córtamelo. Brandes quería experimentar el orgasmo supremo, un orgasmo sexual. Quería destruir su propio cuerpo. Deseaba que le mataran y que le cortaran el pene. Pero no funcionó. La navaja no estaba suficientemente afilada y Mavis tuvo que ir a coger otra. La segunda vez todo fue relativamente rápido. Tardé solo unos pocos segundos en darle varios cortes. Después dio un chillido tremendo. Pero no por mucho tiempo. Solo duró unos 20 o 30 segundos. Luego dijo, solo veo oscuridad. Tengo que sentarme. Unos segundos después me dijo que ya no le dolía. Estaba asombrado porque deseaba sentir más dolor. Me dijo, córtamelo por la mitad. Así que se lo corté por la mitad con el cuchillo y llevé los 2 trozos a la cocina. Primero los lavé y los blanqueé. El agua tardó unos minutos en empezar a hervir. Luego los sazoné con sal, pimienta y ajo en polvo y los freí un poquito. Pero la carne estaba tan fresca que se encogió en la sartén y realmente no quedó nada comestible. Él intentó comérselo. Se decepcionó al no poder, porque aquello no quedó comestible. Alrededor de las 9 de la noche, Brandes se quejó de que tenía frío. Mavis preparó un baño caliente para su huésped e iba a verle cada cuarto de hora. Y estaba contento porque la sangre seguía brotando de la herida abierta como de una fuente. En cierto momento decidió salir de la bañera por su propio pie. Pero una vez que salió cayó inconsciente. Lo cogí con fuerza y después de dudar un poco más, le corté la garganta. Mavis sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había encontrado sitios en la web sobre cómo matar a un ser humano. Y había estado preparándose para este momento durante la mayor parte de su vida. Después, en la sala de descuartizamiento, una vez que había muerto, le separé la cabeza del cuerpo. Le colgué del techo. Después le quité los órganos y le corté por la mitad. Vertí agua caliente sobre las 2 partes del cuerpo y las lavé. En este congelador había partes de Brandes que Mavis había desgajado de su cuerpo. Estos trozos fueron almacenados, congelados y de vez en cuando comidos. Fue aquí, en esta mesa, donde Mavis comió los trozos de Brandes. Sacó del fondo de este armario su mejor vajilla y puso la mesa. Encendió las velas, sacó una buena botella de vino tinto, preparó la cena y se comió unos trozos de Brandes. Freí un trozo de carne, un trozo sacado de la espalda. Lo hice con lo que se llama patatas princesa y coles de Bruselas. Después de preparar mi cena, me la comí. El primer mordisco fue, por supuesto, algo extraño.
Fue una sensación que realmente no puedo describir. Había pasado más de 40 años o 30 años deseando que llegara este momento, soñando con ello. Y ahora tenía la sensación de que realmente estaba logrando tener una conexión íntima con él a través de su carne.